Si le preguntamos a Géminis qué significa forecast, nos dirá algo así como una especie de pronóstico, una especie de predicción del tiempo. Si buscamos entonces Nintendo Forecast, ¿qué nos dirá? Probablemente que es lo que pasará con la compañía, qué es lo que pasará con los ingresos y principalmente qué pasará con la nueva consola. Si pensamos en la consola actual, que es la Switch, y hacemos un intento por buscar el futuro y pensar en el futuro, que mejor que Géminis para intentarlo. Nada mejor que un robot te diga lo que va a pasar en el futuro. Entonces, vamos a buscar qué tipos de juegos, primero, tiene la Switch. Vamos a escribir Switch a la mala nomás, que esta cosa igual entiende. Ahora le voy a pedir que lo haga en tabla. Vamos a ver cómo queda. Si los vemos en tabla, ordenaditos uno al lado del otro, vamos a encontrar ciertos géneros de juego. ¿Cuáles son mis predicciones, mi pronóstico respecto de qué podría pasar mañana, miércoles 2 de abril? ¿Qué juegos podrían llegar? Intentemos sacar uno de cada uno, a ver cómo nos va. Pensando que cada uno de los otros youtubers han intentado hacer un pronóstico, han intentado hacer análisis de qué es lo que realmente se podría ver. Yo creo que podríamos dejarlo en uno de cada uno. Por último, para intentarlo, vamos a llegar finalmente al retro, pensando que retro vamos a asociarlo al nuevo NSO y cuáles son las futuras posibilidades de este servicio y el valor. Vamos primero con la plataforma, pensando en qué juego podría aparecer: Mario, Kirby o Donkey Kong. Solamente con esas tres opciones. ¿Podría haber un Donkey Kong nuevo? ¿Será real que existe el Donkey Kong World? Vamos a preguntarle. ¿Podría salir un nuevo Donkey Kong? ¿Qué nos dirá? Lo más probable es que aparezca un nuevo Donkey Kong, pero la pregunta es, ¿intentarán replicar la fórmula 2D HD que se está ocupando, por ejemplo, con el Country Returns? Que si bien no son sprites, es un remaster en 2D. ¿Será eso el nuevo estilo de juego? ¿O tendremos un Donkey Kong al estilo de Mario Odyssey? ¿Un Donkey Odyssey? Lo más probable es que si sacamos en cuenta las tres franquicias, veremos en profundidad un Donkey Kong en 3D. Un Super Mario difícil, pero es probable un teaser muy cortito de un futuro. Algo así como el gorrito dando vueltas cuando fue el año 2017 y se mostró el Odyssey. Pero vamos a ver un Donkey Kong más en profundidad y con salida este año, o por lo menos a fines de este año, para motivar a la gente. El Super Mario no será de salida. El Donkey Kong tiene más sentido, ya que está asociado también a al parque temático que se está haciendo. Kirby, lamentablemente, no habrá en este nuevo Nintendo Direct. Pensando en la aventura, tuvimos el Metroid 4, ya sabemos que va a aparecer el Super Metroid, no el Super Metroid, el Metroid Prime 4. Ojalá hubiese un Metroid siguiente que supere al anterior, pero eso no va a pasar. Metroid, ya se dijo, es un juego de salida. Incluso podría haber un bundle de Metroid Prime 4 en Switch 2. No lo sé. Lo más probable es que aparezca una edición especial para ambas, una edición especial para la Switch 2, una edición especial con los juegos en físico para la 1. Lo mismo va a pasar con el Pokémon Legends ZA, pero la posibilidad de que haya este año bundles para la compañía es un disparo en los pies. No le conviene a nadie. Incluso a la gente puede que le salga más caro. Y eso que ni siquiera hemos hablado del precio. Pero sigamos pensando. Metroid descartado. Porque obviamente va a estar. Es un,
como se le dice, un lock-in, es algo que ya está asegurado. Zelda, ¿habrá un Zelda visible? ¿Será que habrá un remaster del Breath of the Wild? Podría ser una buena forma de mostrar la diferencia técnica, así como se mostró la diferencia entre la Wii U y la Switch 1, mostrar el Zelda Breath o quizás el Tears como una especie de eslabón, como una especie de muestra de la diferencia técnica, ya que Nintendo no va a decir cuál es la configuración técnica, ni la placa, ni nada por el estilo. El Breath of the Wild o el Tears of the Kingdom pueden ser ejemplos prácticos de la diferencia técnica. Así como el Metroid Prime 4 va a ser una forma de muestra técnica del uso del mouse. Un Xenoblade no va a ocurrir, eso ya está pasando y pasará en el futuro. Una nueva franquicia de Monolith tampoco es posible, no todavía, aunque sí puede que tengamos un teaser muy a lo lejos, al estilo del primer teaser de Fire Emblem el año 2017, cuando se mostró solamente las gemas en una especie de fondo, sin saber nada al respecto. Con respecto a los RPG, algo que yo tengo asegurado que va a aparecer el día 1 de salida va a ser el Dragon Quest 1 y 2. Ese juego no tiene fecha, no lo mostraron la semana pasada, o cuánto fue ya el Nintendo Switch 1 Direct. El 1 y 2 no tienen fecha de salida, lo que significa que van a salir junto con la Switch 2. La relación entre Square Enix y Nintendo ha mejorado considerablemente. Entonces, ¿cuál es la posibilidad y lo que más quiere la gente que ocurre en la actualidad? Que aparezca el Final Fantasy VII. Pero la pregunta es, ¿podría la Switch 2 aguantar el Final Fantasy VII? Actualmente, la Switch 1 tiene un Final Fantasy VII. Pero, ¿qué tal el review? ¿Se podrá el review? Pensando en que es un juego exclusivo todavía de PlayStation 5, pero que podría ser liberado. O quizás el remake se lo podrá una consola portátil que no va a aguantar la capacidad técnica de una PlayStation 4 probablemente. ¿Se podrá ver en el futuro una consola, una adaptación así? Lo más probable es que si es que llega la consola, la Switch 2, va a ser tratado como el Doom 2016 en el Nintendo Switch 1. Es decir, un misterio, una maravilla o magia, como se le llamó en un momento. Una adaptación. Square Enix no tiene problemas en gastar plata en una consola que sabe que le va a dar rédito. Así como funcionó muy bien el Dragon Quest 3 y aún el Dragon Quest 11S, que tuvieron adaptaciones técnicas para la consola portátil. No tienen las mismas quizás capacidades técnicas que se pudo haber ocupado en las consolas de sobremesa. Pero funcionó perfecto. ¿Cuál es la posibilidad de que se repita esto? Mucha. Segundo juego de salida visible, aparte del que uno ya sabe que va a pasar, que es Mario Kart. Tenemos entonces Donkey Kong, tenemos algo de Zelda Breath of the Wild, sea un aspecto técnico o para ejemplificar, y tenemos claramente Dragon Quest 1 y 2 como juegos de salida. Respecto de Pokémon, el ZA tal vez podría también servir como un ejemplo de la diferencia entre estos trailers feitos que vimos antes y un nuevo tráiler adaptado a la consola. No espero una maravilla técnica, no creo que sea una buena estrategia. Si la consola se ve extremadamente bien, eso va a salir extremadamente caro. Pensemos en algo más barato, algo más simple y menos costoso. Después si vamos al aspecto de deportes, el Mario Kart 9 es algo que va a ocurrir. 9, X, pensando que hay otros antes. El Mario Kart Switch, probablemente le pongan un nombre extra
en vez de un número. No sé si tendrá nuevas técnicas o nuevas capacidades posibles. Lo más probable es que el Mario Kart 9 tenga pits, tenga un estilo Fórmula 1. Incluso si uno le pregunta a este robot, me va a decir algo parecido. Que existe la posibilidad de que haya una nueva dinámica de pits y de espacios para recargar energía, lo cual haría que el juego se vuelva un poco más lento. Y eso me hace pensar que va a ser un nuevo modo. Está el modo clásico y el modo Fórmula 1 o Fórmula Champiñón, no sé. Esos son los más probables. Respecto a los deportes, estos en particular no van a estar directamente, pero van a aparecer en el futuro como teasers, como 2026 probablemente. Smash Bros. No va a haber, aunque sí tengo la idea de que podría aparecer el Melee dentro de lo que hablaremos más adelante en los retros. Con respecto a los puzzles, juegos 99 ya no habrán, porque si bien tienen su rédito, sirven como una fórmula práctica para probar, pero no como una fórmula de venta. Entonces no va a haber en esta nueva edición del Direct. De simulación, se ha hablado mucho de un nuevo Sims ocupando el mouse. Hacer juegos de simulación con mouse es algo súper útil, súper práctico. Siempre soñé con jugar el Age of Empires, una calidad mucho más quizás reforzada, un HD 2D como la nueva usanza. Imagínense un Age of Empires 2 2D HD con Switch. Si Nintendo y Microsoft se llevan tan bien, sería posible en el futuro un Age of Empires 3 para Switch. Quizás no sería muy lindo, sería para un nicho. Pero ¿qué tal Blizzard con Nintendo? ¿Qué tal un Warcraft 3? Que sería espectacular, con un remaster, quizás ni siquiera tan reforzado. No importa ver los polígonos, jugar Warcraft 3, Frozen Throne en Nintendo sería impensado. Sería increíble. No va a pasar, pero sería ideal. Un nuevo Animal Crossing no tiene sentido, ya que están intentando mover el juego de los Mi, el juego de Tomodachi Life, no tiene sentido. Al igual que el juego de ritmo, tampoco me sirve en este momento. Difícil un juego de simulación en este momento del año. Juegos de multijugador. Splatoon no habrá. No hay tiempo para sacar nuevos Splatoon. Está muy cerca del anterior. No podría servir. Pero juegos de multijugador como Call of Duty, mostrarse que va a correr esa franquicia, quizás como con la calidad que tiene el PlayStation 4 en la actualidad, podría servir para decir, nosotros también podemos, que es lo único que falta en realidad. Otros juegos como eh, otros de disparo en primera persona ya están disponibles, aunque nadie los juega. Entonces faltaba solamente este, el de Call of Duty, y una buena forma también de llevar adelante la franquicia y decir, hey, tenemos juegos también de Activision. De acción, probablemente va a haber. Quizás un Astral Chain como teaser a futuro, un 2. Un Monster Hunter Wilds podría llegar a Switch 2. Un Doom Dark Ages podría llegar a Switch 2. ¿Qué hay de los juegos 2025 en Switch 2? Yo creo que Bethesda no tiene problemas en adaptar los juegos a consolas de Nintendo. No creo que Bethesda tenga problemas con adaptar juegos a sus consolas. Sinceramente porque no es algo que genere tanta complicación realmente. Eh, no va a salir al tiro. No creo que Dark Ages aparezca directamente junto con la Switch, aunque sería ideal. Juegos indie va a haber por montones, no directamente en este visible Direct 2, a menos que sea Hades 2, que es algo que ya se ha dicho muchas veces que podría pasar. Silksong no va a aparecer en Switch 2 directamente, va a salir en un stream de Xbox, como ya se ha anunciado. Y respecto a los retros, ya para terminar con estas predicciones, este forecasting de Nintendo,
es probable que haya un cambio en el NSO. El Nintendo Switch Online podría tener GameCube, podría tener NDS. ¿Qué sería ideal para poder levantar el NSO específico, exclusivo y excluyente de Nintendo Switch? 2. Juegos de GameCube. Vamos a hacer una tablita. A ver qué aparece. ¿Cuáles de estos tendrían sentido que aparezcan como un nuevo servicio? En plataformas, el Mario Sunshine está disponible. Quizás no directamente, pero ya existió en un juego recopilatorio horrible para Switch 1, así que probablemente va a estar disponible. El Super Smash Bros. Melee, si lo levantan y lo ponen disponible para que la gente la pueda ocupar, sería un éxito total. Hay una fanaticada gigante, hay torneos visibles todavía, y levantar el juego junto con el control sería una estrategia súper buena, aunque muy poco Nintendo realmente. Es muy poco probable que ocurra. De aventura, ¿qué sería mejor? ¿Un Wind Waker totalmente nuevo, con la calidad del Wii U, adaptado al remaster? ¿O simplemente levantarlo, así como se levantó en su momento el Ocarina del Tiempo para el N64, cuando se habilitó el Switch, el Nintendo Switch Online? Metroid Prime 1 no tiene sentido porque ya está remasterizado, le quitaría ventas a ese juego. Resident Evil 4 podría llegar, pero yo creo que como remake, el real, el que está de nivel PlayStation 4, podría llegar sin problemas a la consola, no al NSO. Todos los demás no creo que ocurran, aunque sí podrían levantar estas versiones antiguas para recordarles que existieron en algún momento y que la gente sepa que se pueden jugar. Este podría también estar, pero le quitaría ventas, entonces difícilmente. Pokémon Coliseo o Pokémon XD, específicamente este no creo que ocurra, pero el Coliseo tal vez sí, sobre todo porque se podría jugar online de 4, sería ideal. Aunque exactamente no sé cómo se jugaba este, nunca lo tuve, pero nunca está de más. Hay Pokémones en la NSO, no los que uno quisiera. Tampoco sé si en el futuro habrá. Yo creo que habría una especie de tiers. Vamos a suponer que hay una especie de tiers para el NSO. Van a haber tiers de Pokémon, tiers de GameCube y en el futuro, del 2026, tiers de NDS. Ese sería lo ideal. Sería una estrategia inteligente para decir Switch no puede hacer esto, la Switch 2 sí puede. Con respecto a los deportes, no conviene tener un Double Dash ni ninguno de estos en general. Nada de esto va a vender ni tiene sentido transportarlo. Después tenemos puzzles, tal vez un WarioWare. Simulaciones, Animal Crossing 1 podría servir como una especie de recuerdo. Este juego salió primariamente en la GameCube para que la gente lo recuerde, aunque antes había una versión extraña en 64, si no estoy equivocado. Harvest Moon, como el clásico juego cozy que les encanta. Y por qué no, para recordarle a la gente, el Sims también estuvo en Nintendo GameCube. Mario Parties no convienen, quitan ganancias y quitan interés directo, pero en realidad podrían estar algunos de estos, o por lo menos uno. Y el Kirby Air Ride, para recordar a la gente que no se va a remasterizar y que por lo menos está disponible. Y Chibi Robo, una franquicia quizás perdida, podría tener una nueva reaparición. No el NSO, sino que un juego remaster para la nueva consola. Finalmente se ha hablado mucho de Star Fox Adventure. Yo creo que la mejor forma de ponerlo, más que remasterizarlo, sería dejarlo disponible acá. Porque tal vez podría haber un Star Fox Adventure 2 como un juego de base. Si un NSO de GameCube Tier tuviera esto, la gente no tendría problema en pagar $10 más por este servicio, que además sería exclusivo de la Switch 2. ¿Qué tal si una nueva tier tuviese los juegos de Pokémon? Juegos que podríamos pedir específicamente, más que cualquier otro juego de los clásicos. O sea, se había dicho mucho que iba a haber un juego físico de Pokémon. Eso no va a ocurrir.
No creo que haya un juego que te vendan con una colección al estilo de Final Fantasy, con todos los Final Fantasy 1 al 6 en pixel art. Eso no creo que ocurra. Es más probable que haya una tier, una especie de nuevo cobro especial, sí, una nueva capa que se libera dentro de la suscripción, donde la gente pueda acceder a los juegos de Pokémon, de Game Boy, en blanco y negro, o más que en blanco y negro, monocolor, de Game Boy Color, de Game Boy Advance. Esto es primero. No creo que haya más que eso, realmente, en primera instancia. Con la posibilidad de que en el futuro se liberen los siguientes, ya que Nintendo DS sería una tier nueva del 2026 y el 3DS 2027, suponiendo que eso pueda ocurrir, ya que específicamente de 3DS lo más probable es que no ocurra y se transformen directamente en remasters. Ahora, Pokémon Diamante y Perla ya están disponibles en el mercado. Pokémon Platino relativamente también, no como uno quisiera. Pokémon Heart Gold y Soul Silver serían excelentes juegos para el remaster 3D 2D HD. No va a pasar, pero sería increíble. Y Pokémon Blanco y Negro no van a estar disponibles en la plataforma virtual simplemente porque son la nueva juegos de cabecera para remasterizar para la nueva consola. Ojalá no con un estilo chibi horrible. Eso, junto con todos los juegos de 3DS, son juegos que van a ocurrir con remasterizaciones en juego físico. Pero a Nintendo y a Pokémon Company no les costaría nada regalar estos juegos y dejarlos disponibles para que la gente los pueda ocupar libremente en la tier de Nintendo Switch Online. Pensando en todo eso entonces, pensando en las proyecciones posibles para el juego de Pokémon, o sea, para el juego de Nintendo en general, lo que nos queda esperar a mañana es simplemente ver cuál de estos realmente puede aparecer. Juegos físicos va a haber, juegos virtuales va a haber, juegos digitales para sacar van a haber, va a haber el control de GameCube, la posibilidad de que se divida la pantalla en dos lados, que hay del botón C. El botón C de Nintendo tiene un botón, o sea, tiene una funcionalidad súper específica. El botón C está pensado para la cámara. Ese fue su propósito original. ¿Podría haber una cámara en la Switch 2? ¿Servirá como un botón cast para mostrar una pantalla adelante y una pantalla abajo? ¿Podría existir NDS en ese sentido? El Nintendo DS más fácil de hacer tendría que ser un Nintendo estacionario, una versión dock, en la que la tele muestre la pantalla superior y la consola, la versión portátil. Y un juego que podría salir perfectamente si es que se habilita esta versión sería Phantom Hourglass de Zelda. Una versión un poco mejorada, tal vez más pulida, no tan poligonal, que muestre que se puede jugar la versión de DS desde la Switch 2. Ese cambio, sumado a todos los secretos que nos trae el mouse, sería algo que realmente haría que la gente dijera: quiero cambiarme de la Switch 1 a la Switch 2. Eso es más o menos lo que uno podría pronosticar que va a pasar mañana. Y vamos a ir descartando qué cosas sí ocurrieron y qué cosas no. Dejen en los comentarios qué es lo que realmente creen ustedes que pasará mañana. ¿Qué juego debería estar sí o sí? ¿Y qué juego nunca, como Warcraft 3, nunca verá realmente la realidad en la Nintendo Switch 2?